Abrimos la palabra del Señor en Números, capítulo 14, verso 24. Allí hay la rema del Señor para nosotros, la palabra específica para nuestras vidas hoy. Dice así el verso 24: pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. El Señor prometió muchas bendiciones a su pueblo y prometió una tierra que fluía leche y miel, una tierra de prosperidad, un futuro espléndido, asegurado, de provisión, de conquista, de bendición. Pero como hay tantas promesas del Señor en su palabra para todos nosotros y que es para nuestra vida, para cada una de nuestras necesidades, pero no todos pudieron entrar a esa promesa, no todos la recibieron. ¿Dependió de Dios? No, porque Dios es generoso, Dios no hace acepción de personas, Dios ama a todos por igual, sino que dependió de aquellos que recibieron la promesa. Y bueno, como hoy, ¿no? Hay mucha gente que conoce, que escucha, que recibe el evangelio de las ofertas, porque Dios ofrece, es generoso, es bueno, pero no acepta el evangelio de las demandas. Y ahí cuando el Señor empieza a demandar, dame, hijo mío, tu corazón, y no el 90%, sino el 100%, y así cada cosa que empieza, ya el ser humano empieza a poner freno y pretextos y peros, ¿no es cierto?, a las promesas del Señor. Y aquí estaba una de estas mañanas desayunando y viene el Espíritu Santo y me da esta palabra. Soy una persona que estoy constantemente en oración, dedico mucho tiempo a la oración y a la comunión con Dios. Y el Espíritu Santo me habla en cualquier momento. Me habla mientras estoy orando, me habla mientras estoy caminando, en todo momento. Por eso es importante conocer al Espíritu Santo para que sepas cuándo Él te está hablando. Cómo Él te da convicción de que es el Espíritu Santo y no es tu mente, no es tu corazón, ni tampoco el enemigo, ¿no? Porque, ojo, hay diferentes voces que vienen a nuestra vida. La propia del corazón, y engañoso es el corazón, cuidado, ¿no es cierto? Vienen dardos de pensamientos del maligno, vienen pensamientos humanos, que muchos de ellos son buenos, pero el ser humano a veces confunde y cree que es Dios quien le dijo y no, es de la persona, ¿verdad? Entonces, para no confundirnos, hay que ser sensible. ¿Y cuándo se es sensible? Cuando se pasa tiempo, porque cuanto más tiempo uno pasa con una persona, más lo conoce, ¿no? Cuanto más tiempo pasas con el Espíritu Santo, más conoces su voz. Y el Espíritu Santo habló a Caleb, Dios habló con Caleb, Dios habló con el pueblo y le dijo: ninguno de esos que anduvieron, conocieron, porque fueron 12 los espías que fueron, y de los 12, solo 2 volvieron conforme al corazón de Dios. Hay cosas que son conforme al corazón humano y otras que son conforme al corazón de Dios. ¿Y cuál es la que nos conviene? Los caminos que Dios ha trazado para nosotros. Jesús es el camino, su palabra es la verdad y esa es la que tenemos que seguir. Bueno, y él dijo: ninguno va a entrar excepto mi siervo Caleb, Josué, Moisés, que al final por un error que cometió no entró, pero
bueno, otros pueden llegar a recibir la bendición de Dios si reflexionan y se dan cuenta, ¿no? En esta oportunidad, cuando no quisieron, ¿no es cierto?, porque tuvieron temor, porque vieron con los ojos de la carne y no con los ojos de la fe, ni le creyeron a Dios. Entonces se perdieron la gran bendición, porque ninguno de esa generación, dice, entró. Ya a medida que veamos algunos textos nos vamos a ir dando cuenta. Pero acá la declaración que hace el Espíritu Santo, porque en él hubo otro espíritu. ¿Qué espíritu tenía Caleb? ¿O qué espíritu estaba obrando en la vida de Caleb? El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, porque la roca que lo seguía, dice la palabra, era Cristo, ¿no? Qué maravilloso es, porque en una oportunidad también el Señor hizo referencia al espíritu humano de esta manera. En una oportunidad, cuando a Jesús lo rechazaron, los discípulos tuvieron una actitud. En Lucas capítulo 9, versículo 54 dice: viendo esto sus discípulos, ¿qué vieron los discípulos? Que rechazaban a Jesús, ¿no? Entonces se enojaron. Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías cuando destruyó a los profetas de Baal? ¿Se acuerdan? Y los consuma. Entonces, volviéndose él, Jesús, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. No sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Una lección para los discípulos, ¿no? Pero me llamó aquí la atención la pregunta que Jesús le hace: vosotros, o la declaración que Jesús le dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El contexto del pasaje nos habla de la historia, ¿no es cierto?, cómo Dios libera al pueblo de Israel, allí en Números capítulo 14, al pueblo de la esclavitud. ¿Y cuáles son las cosas que los esclavizaban a ellos? Bueno, las cosas de Egipto, porque empezaron a añorar. Cuando estaban esclavos clamaban, lloraban, gritaban, pedían auxilio a Dios y salir de esa condición, porque hacía siglos que estaban en esclavitud. Y ahora que el Señor los libró, ¿y de qué manera? Con prodigios, milagros y maravillas. Si usted ve las 10 plagas que sucedieron, es impresionante, ¿no? El otro día en la boda de Gerson hablaba, y de Sandra, sobre las bodas de Caná de Galilea y cómo se convirtió el agua en vino, cómo Jesús convirtió el agua en vino, hizo el primer milagro, ¿no? Bueno, en el caso de Egipto, convirtió el agua en sangre, mostrando el juicio que iba a derramar sobre Egipto y que ya estaba derramando por no obedecer a la palabra de Dios, ¿no? Y qué tremendo, porque hoy en pleno siglo XXI se está sufriendo las consecuencias de vivir lejos de Dios, los juicios que son lanzados sobre el planeta, donde viene un tsunami y se lleva a más de 300.000 personas, viene un terremoto y mueren 10, 20, 30, 50.000 y así sucesivamente, las catástrofes, las plagas como fue el COVID-19 y cuántas cosas que suceden en el mundo. Yo dije, cuando fue el COVID, dije, bueno, ahora la gente va a buscar a Dios. Al contrario, muchos cristianos dejaron de congregarse. Yo digo, se van a llenar los templos después que pase esto, cuando permitan que la gente vaya a la iglesia. Miren, en los peores momentos de COVID, y ustedes son testigos, yo nunca cerré la iglesia, atendía de a 10 personas, 10 minutitos, les predicaba un sermoncito de 5 minutos, oraba por ellos y salían eso y entraban otros 10 o 15 y así sucesivamente, y nunca cerramos el templo. Usábamos de las mismas herramientas que nos proveía el gobierno
y las utilizaba para que la casa de Dios no se cerrara y que la gente siguiera recibiendo de Dios. Pero hay corazones duros, ¿no? Y ellos estaban ya libres, pero seguían arrastrando cosas de la vieja vida, de la esclavitud. Por eso se perdían la bendición. Y mi pregunta es, ¿cuáles son las cosas que esclavizan tu vida, que pertenecen a la vieja vida? Porque desde que estás en Cristo, las cosas viejas pasaron. Dios empieza a hacer cosas nuevas, a tener una nueva vida, y tenemos que despojarnos de todas esas cosas que nos esclavizaban. Menciono rápido, pero hay tantas, podríamos hacer una lista interminable. Por ejemplo, en el carácter, ¿no? La ira, el enojo, las blasfemias. Los vicios, como el alcohol, la droga, la inmoralidad y tantas otras cosas. Los malos hábitos, como mentir, engañar, robar, etc. Y la lista sería interminable mencionando, ¿no? En varias ocasiones el pueblo mostró incredulidad, dice allí la Escritura. Incredulidad. Y obviamente la incredulidad es un matafuego, apaga al Espíritu Santo, uno pierde la bendición del Señor y las promesas de Dios no se cumplen. ¿Pero por qué? Porque uno es rebelde a la voz de Dios, ¿no? La desobediencia, dice incredulidad, desobediencia, y eso desencadenaba la ira de Dios. ¿Qué es lo que desencadena la ira de Dios? Dice... La ira de Dios, dice Romanos, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pues lo que está manifiesto, Dios se los manifestó porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El ser humano no tiene excusa. Dios le ha dado, le da y le seguirá dando oportunidades, pero llegará el momento cuando Dios dice, hasta acá nomás. Se terminó, llegó el reloj de Dios, llegó a la hora cero. Jesús, volver, retornar, y se siguen cumpliendo todas las cosas que están establecidas por el Señor. Y bueno, el pueblo salió y en vez de escuchar y de recibir el consejo de Dios, de Moisés, desobedecían, había incredulidad, había rebeldía. Porque Dios ve, los ojos de Dios están sobre la tierra buscando a ver si hay algún entendido que busque a Dios. Así dice la Biblia. Los ojos de Dios están sobre la tierra buscando a ver si hay algún entendido que busque a Dios. Y bueno, los ojos de Dios ve al pueblo lo que hace y lo que dice. Dios nos ve lo que hacemos, lo que decimos. Así que, semáforo en rojo, cuidado. Y el Señor le dice, no entrarán en la tierra, vagarán por el desierto hasta que mueran. Pero nosotros no queremos eso. Nosotros queremos entrar a la tierra prometida. ¿Cuál es nuestra tierra prometida? Cielo nuevo y tierra nueva. La nueva Jerusalén. Una eternidad con Dios de paz, de gozo, donde no habrá llanto, tristeza ni dolor. Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Pero hay que ahora calificar. Ahora hay que revertir el espíritu. ¿De qué espíritu somos? En esta situación, Dios distingue a Caleb, a Josué, bueno, obviamente a Moisés, y a otros también que tenían un espíritu diferente. Un espíritu diferente. ¿Qué significa esto? Un corazón que confiaba en Dios. Josué y Caleb no se guiaban por lo que veían sus ojos, los gigantes, la raza de Anac, sino veían lo que Dios había prometido, las promesas de Dios. Un corazón que confiaba en Dios, le creía a Dios, a pesar de las circunstancias. Los gigantes eran reales, circunstancias difíciles. Pero ellos, como hoy, ¿hay circunstancias difíciles? Sí, tenemos miles de situaciones, problemas y dificultades. Pero ¿qué estamos mirando? ¿De qué espíritu somos nosotros? ¿Del espíritu de Cristo o del espíritu humano de incredulidad, de rebeldía? Que el Dios nos libre. Leo algunos versículos en el capítulo 14 de Número, verso 3, dice, ¿y por
qué nos trae Jehová a esta tierra? Le decían el pueblo a Moisés, ¿no? ¿Para caer a espada? ¿Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Qué ridículo pensar, mejor me iba en el mundo, mejor me iba en la esclavitud que con Cristo. Y decían el uno al otro, designémonos un capitán. Moisés, nos hemos cansado de vos, vamos a nombrar a otro. Nosotros designémonos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde nosotros pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará. Aleluya. La clave está en que Dios se agrade, en agradar a Dios. Si Dios se agradare de nosotros, Él nos llevará a la tierra y nos la entregará. No solo que creían que Dios los iba a llevar, sino que Dios se los iba a entregar. Estaban profetizando lo que ya la palabra profética más segura les decía. Es para ustedes, ustedes la heredarán, ustedes la recibirán. Dice, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis. No seas rebelde, no tengas temor al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Ahí está la diferencia del espíritu de incredulidad, de indiferencia, de rebeldía contra el espíritu que proviene de Dios, que le cree a Dios, que le cree a las promesas de Dios. El Espíritu Santo obrando en el corazón en confianza en Dios. Dice, los comeremos. ¿Cómo lo veían Josué y Caleb? A ellos como pan, los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no le temáis, aleluya. ¿Quién está con nosotros? Bendito sea el nombre del Señor. El Señor, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, un espíritu diferente. La diferencia la hace la vida en Dios, la vida en el Espíritu, la vida del Espíritu Santo en nosotros. Por eso le reprochó el apóstol Pablo a los Gálatas: comenzaron bien, comenzaron por el Espíritu, pero ahora van a terminar por la carne. ¿De qué espíritu somos? ¿A qué espíritu le damos lugar? Ver las cosas con los ojos de la carne es fracasar, queridos, es fracasar. Pero ver las cosas con los ojos de la fe y la esperanza en las promesas es alcanzarlas. Así que decirle al que está a tu lado, créele a Dios. No a las circunstancias, créele a Dios. Llama las cosas que necesitas como Dios las llama. Llama las cosas que necesitas vos. Dios no necesita nada, ¿eh? Vos, yo, nosotros necesitamos. Entonces llama las cosas que necesitamos como Dios las llama y las promete. Dice Romanos 4:17, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, a alguien que ya tenía 100 años, que veía su cuerpo como casi de muerto, que su mujer era estéril, pero él le creyó a Dios y Dios le puso como padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida ¿a qué? A los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Llama a la enfermedad sanidad, llama a la escasez provisión, llama al problema solución. Ponete en el nombre del Señor, en las manos de Dios y usá los recursos que el Señor te da. ¿Cómo ves las cosas? ¿Como el enemigo te está queriendo hacerlas ver? ¿Como tu carne temerosa, tu naturaleza, las quiere ver con temor? ¿O como Dios las ve?
Josué y Caleb se creen que no veían a los gigantes. Sí los veían, pero no confiaban en sus fuerzas. A ver, no confío en mi fuerza, decilo. No confío en mi fuerza, sino en la fuerza que el Señor me da. Aleluya. Aleluya. Llama entonces sobre tu vida lo que Dios ha preparado para los que le aman. Llama sobre tu vida las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Todas las promesas del Señor son en Él sí y amén por su buena voluntad. ¿Y para quiénes? Para nosotros. Dice 1 Corintios 2:9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y no solo está hablando de lo que va a venir, de la eternidad, de la vida eterna, sino de la vida presente. El Señor nos va a ayudar. Debemos caminar sabiendo, que no hay gigante que no puedas vencer. Tenés que caminar como Josué y Caleb, diciendo, no hay gigante que no pueda vencer. Está ahí, es real, son grandotes. Si lo miro, me comparo, voy a fracasar, pero yo no lo miro con mis ojos, sino lo miro con los ojos de Dios, con las promesas de Dios, con la palabra del Señor. Y entonces el Señor me va a ayudar, sabiendo que hay gigante que no puedas derrotar. No hay gigante que no puedas derrotar si el Señor te da la fortaleza, la estrategia, la sabiduría, la unción para hacerlo. Los otros no van a ver, vos sí podés ver. Los 10 no lo veían, pero Josué y Caleb sí lo veían. Entonces, como hay un programa periodístico, no la ven. Que el Señor nos ayude para así ver con los ojos de la fe, porque la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos, entonces lo vamos a alcanzar. Debemos entonces caminar sabiendo que no hay gigante que no podamos derrotar. Lo que otros no van a ver, vos sí lo vas a poder ver, sí, lo vas a alcanzar en el nombre del Señor. La clave está, la pregunta, ¿qué espíritu tenés? ¿El espíritu humano que duda, que está incrédulo, que tiene temores? ¿O el espíritu de Cristo? El espíritu de fe, de confianza. La frustración a veces hace que uno pierda la victoria, la bendición del Señor, ¿no? Entonces, si es de frustración, no lo vas a recibir. Pero si es de fe, entonces te va a dar la victoria. Hebreos capítulo 11, versículo 33 y 34. Todo el capítulo se lo llama el capítulo de los héroes de la fe. Y bueno, hay tremendas testimonios allí, ¿no? Y dice llega a un punto en el verso 33 que dice que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad. ¿Qué espíritu tenés? Sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. En el contexto después dice que no todos tuvieron ese privilegio, que hubo gente que la tuvo que padecer, que aparentemente fracasó, padeció, fueron mártires, fueron aserrados, destruidos. Hubo gente y hay gente que la pasa mal. Pero yo decido luchar. ¿Y vos como cristiano qué decidís? Luchar. Josué y Caleb decidieron luchar. No pegaban las rodillas como los otros 10, son gigantes, nos van a destruir, nos van a aplastar, somos como langosta. No.
Dijeron, los comeremos como pan, su amparo, si Dios se agrada de nosotros, los comemos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Dios. Ese es el espíritu que tiene que haber en cada hijo de Dios. Que el Señor nos ayude a luchar, tomados de la mano del Señor, a no entregarme a ninguna circunstancia del mal, sino quiero pensar en esta dispensación de la gracia, del Espíritu Santo, de la iglesia, quiero pensar en el poder que tenemos como iglesia de Cristo, luchando en oración y teniendo otro espíritu, entonces obtendremos las promesas, las bendiciones del Señor. Lo que pasa es que muchos se desaniman creyendo que, bueno, ser cristiano no tengo que tener ningún mal, no tengo que enfrentar ningún problema, no tengo que enfrentar ninguna enfermedad, ninguna dificultad, absolutamente. No, no. En el mundo hay aflicción, no somos invulnerables. El sol sale sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Pero la diferencia está en que si nosotros peleamos solo y en nuestra fuerza o con otro espíritu, creyéndole a Dios y con las fuerzas que el Señor nos da. Entonces ahí está la clave. Dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración. Y ahí dice ruegos y súplicas, pero con fe, porque dice con acción de gracia, dando gracias a Dios porque sé que el Señor me va a dar la fuerza no solo para soportar, porque no quiero solo fe para soportar, sino fe para alcanzar la promesa, para tener la victoria, para ser vencedor, porque soy más que vencedor por medio de aquel que me ama. Por eso dice Romanos 8, ni las muertes, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que las peticiones sean conocidas delante del Señor con oración, ruego, acción de gracia. Y cuando hay fe, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, renovémonos en el espíritu de la mente, porque mi siervo Josué y Caleb, en ellos hay otro espíritu, el espíritu de Cristo que los guiaba, que los gobernaba, que los fortalecía y los ayudaba. Entonces, en esto pensar, en todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es verdadero, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Lo que aprendiste, lo que te estamos enseñando siempre, lo que recibiste porque Dios hizo tantas veces obras en tu vida, ¿cómo no lo va a hacer una vez más? Puede hacerlo otra vez. Puede hacerlo otra vez. Su gran poder es el mismo hoy. No cambiará. Gozoso estoy si Dios ha hecho un milagro. Puede hacerlo otra vez. Jesucristo es el mismo hoy. Él puede hacerlo otra vez. Aferrate a las promesas, luchá. Si tenés que pelear toda una noche como Jacob luchó toda la noche por una bendición, hacelo. Algunos lucharán un día, otros una semana, otro un mes, otros a veces años. Estamos luchando por cosas, pero que viene la bendición, viene. Dios tiene un propósito. Dios nunca llega tarde. Si la bendición se demora o la respuesta es porque hay un propósito, porque Dios está trabajando con nosotros y está viendo de qué espíritu somos. Que el Señor nos ayude. Tenemos todas las posibilidades de renovarnos. Tenemos
un espíritu diferente, marchemos en pos de las promesas de Dios, experimentando las bendiciones en nuestras vidas. Cierra tus ojos. Decir, Espíritu Santo, quiero ser tuyo, Señor. Quiero recibir y no perder, porque en mí hay otro espíritu. Señor, te creo. Señor, me rindo. Señor, me despojo de aquellas cosas que impidan la bendición. En el nombre de Jesús. Ayúdame, porque en mi fuerza es imposible. Doy lugar al Espíritu de Cristo. Doy lugar al Espíritu Santo. No me entrego, no me rindo, no me doy por vencido. Desecho la incredulidad, desecho la rebeldía y te obedezco a ti. Y Señor, sé que voy a heredar, porque tú lo dijiste, que los que tienen otro espíritu, ellos heredan las promesas. Ellos heredan la bendición. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ministrame, ministrame. Sí, Señor. Oh, sacaraba la masanda la masia. Permite que el Espíritu Santo te siga ministrando con esta palabra, porque si no entra por un oído y sale por el otro. Retén ahora la palabra, que caiga en buena tierra y dé fruto para la gloria de Dios y para bendición tuya. Retén la palabra que ha sido en esta mañana sobre tu corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Escríbela en nuestra mente y en nuestro corazón para no apartarnos de ella, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Aleluya.